Hola, Luquita. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Creo que anda con un poquito de delay, pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Genial, genial. Se me ve oscuro. Eso por el bronceado. Genial. Bárbaro, bueno. Bienvenidos. Vamos a esperar a que se sume la gente, que hable ahora. Gracias, Doto, por el halago de los lentes. Aparenta ser docente. Pero bueno. Hola, Rosarito. Dale, Rosarito, después la resolvemos durante la clase o al final. Qué buena esto de las clases virtuales, ¿eh? Tengo que decir que la verdad que está muy bueno. Si lo supiera usar, estaría muy bueno. Bueno, gente, arrancamos en 2 minutos, arrancamos. Esperamos a que la gente se pueda sumar, que hay varios que me están mandando, están teniendo dificultades. Si conocen algún amigo que no puede entrar, díganle que solamente tiene que entrar al perfil de la agrupación, al Facebook, el perfil, y ahí ya le va a aparecer que DNI está transmitiendo en vivo. No puedo ver, a ver cuánta gente, quién nos está mirando, a ver si ya está la gente que dijo que lo iba a ver o no. No tengo forma de visualizar, pero bueno, no importa. ¿Cómo lo está tratando la cuarentena, el distanciamiento social, ¿eh? El aislamiento? Me imagino que estudiando obligaciones, por supuesto. Bueno, gente,
Ahora sí, yo fui a buscar el agua para el mate. Estamos para arrancar. Bueno, quedan los últimos minutos. Che, bueno, antes de arrancar, espero que se escuche bien. Yo acá no escucho a nadie, así que cualquier cosita nos podemos ir comunicando por los comentarios. Esto adelanto que debe tener algún tipo de delay, digamos, lo que yo estoy diciendo seguramente a ustedes les va a llegar un poco tarde, pero bueno, si se escucha mal o si hay algún inconveniente que se les traba o algo, para que yo no seguir hablando de más, eh, pónganlo en los comentarios ahí del costado que tienen la posibilidad de hacerlo. Perfecto, bueno, bienvenidos a esta nueva edición de los grupos de Derecho de las Obligaciones, primer cuatrimestre. Ya es el tercer año que desde la agrupación llevamos a cabo los grupos de obligaciones. Hola María, bienvenida, gracias, ya me están cagando a pedo. Pero bueno, el tercer año ya que lo vamos a hacer, así que nada, espero que lo sirva, como todos los grupos de estudio que hacemos nosotros, obviamente si hacemos en la fundación, en este caso por condiciones de público y notorio conocimiento, lo vamos a hacer a través de clases virtuales, todos los lunes a las 7 de la tarde nos vamos a encontrar acá, de forma virtual. Sabemos que no es el mejor de todos los medios, pero bueno, es el que encontramos para solucionar o el medio alternativo ante este conflicto. Bueno, espero que se puedan comunicar ahora y de lo contrario, si no se pueden conectar ahora todos los lunes a las 7 de la tarde, este video va a quedar guardado acá en el perfil de la agrupación para que lo puedan ver por ahí. Directamente va a quedar en el perfil. Pero bueno, eso por un lado. Después va a funcionar como un grupo de estudio, como cualquier otro grupo de estudio que damos nosotros, que va desde ahora hasta que terminen de cursar, hasta que rinden en julio la materia cuatrimestral. Gracias por la cantidad de halagos que veo en los comentarios. La distancia se siente la amistad. Escuchá, bueno, vamos a arrancar con esto. Antes quería decir algunos avisos parroquiales, ¿sí? Para la gente que está preguntando por Instagram o por WhatsApp, que ha ido preguntando a lo largo de estos días. Temas mesas de exámenes. Mesas de examen turno de marzo. Para colectivizar información y que estemos todos al tanto y manejemos todas las mismas herramientas. El turno de marzo, por resolución del decano, una sesión del Consejo Directivo, fue suspendido, ¿sí? Obviamente con el compromiso de las autoridades y además que todas las agrupaciones se lo han exigido, que se reprogramen ese turno, ¿no? Todo el turno de marzo. El tema es cuándo se va a reprogramar. Todavía no hay noticias de eso, para cuándo se van a reprogramar esas mesas. ¿Por qué? Porque el plazo que puso el rector de 30 días para el nuevo inicio de la académica, que es el 31 de marzo, el 30 de marzo. El tema es que ese plazo puede llegar a prorrogarse. Todo depende de la situación en la que estamos, si mejora o empeora. La verdad que por lo que parece, yo digo por lo que me parece a mí, parece que es que no creo que arranque todo el 31 de marzo que vuelva a la normalidad, por cómo viene la situación. Lo que me parece a mí, capaz que el 31 estamos todos de vuelta en la facultad. Pero bueno, está sujeto a eso. Si eso del 31 de marzo se corre, seguramente las mesas no se van a poder postergar a esa fecha y hay que ver cuándo vuelve toda la normalidad y demás. Pero bueno, por si estaban hablando, todavía no hay información de la reprogramación del turno de marzo. Estamos a la espera. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el tema campus virtual, todavía no se habilitó el campus para el ciclo superior de segundo a sexto. ¿Qué es el campus virtual y para qué sirve? En el campus virtual ustedes pueden acceder a las aulas virtuales, que son aulas en donde ustedes se pueden poner en contacto con los docentes, ¿sí? Donde los docentes pueden subir videos, imágenes, libros, evaluaciones,
opciones, lo que sea, y ustedes la pueden ver. Eso a través del campo virtual. Ahora, para acceder al campo virtual necesitan contraseña y usuario, ¿sí? Y esa contraseña y el usuario se lo van a mandar por un mail, que todavía no se lo mandaron porque todavía no se habilitó el campus virtual para la gente de ciclo superior. Así que quédense tranquilos que en estos días se va a estar habilitando el campus virtual para ciclo superior y le va a estar llegando el mail con el usuario y la contraseña para que ingresen. Así que no desesperen con ese tema. Habiendo dicho esto, ustedes no saben qué raro que es que no haya un ida y vuelta entre la gente, es medio raro. Estoy hablando solo, mis vecinos van a pensar que estoy loco, pero bueno. Muy bien, habiendo aclarado esto, ¿a alguno le quedó algún tipo de duda? La deja acá en los comentarios, yo después, el Rama te tengo. No, Rama, no se va a abrir de vuelta la inscripción al turno de marzo. No se va a abrir de vuelta la inscripción. Digamos, para el turno ya que se postergó, digamos, o que se suspendió. Se va a tener en cuenta esa inscripción, seguramente. Pero bueno, estamos todos a la espera de qué pasa. El que tenga alguna duda la deja en los comentarios y después seguimos. Bien. Perfecto, bueno. Obligaciones, esta materia, ahora sí, yendo a la materia, al contenido de esta hermosa materia. Obligaciones es un civil, nosotros siempre decidimos hacer este grupo de estudio porque es como todo civil, es larga y compleja, y la mayoría la cuelga a esta materia y al no tener un parcial que sea eliminatorio, la deja ahí tirada y la agarra recién en junio o julio. Y es una materia larga y compleja, como todo civil, codificada, entonces uno no la puede estudiar en 1 o 2 semanas. Además, es muy importante que entiendan esta materia para poder entender muchísimas otras materias, es fundamental dentro de lo que es el plan de estudios, aprender terrible con H y no estudiar y aprobar solamente obligaciones. Así que lo que me interesa y lo que voy a tratar en estas clases es que ustedes entiendan la materia y la aprendan, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Saludos, Bruno, desde San Nicolás. Te mandamos acá. Todos respetando quedarse en casa. Muy bien. Vamos al hueso. Que ya estamos en hora. Hace 5 minutos. Perfecto. Vamos a arrancar primero teniendo una noción de lo que es una obligación, que la mayoría de los docentes lo pasan por alto. Y antes quería recomendar la bibliografía. Sé que adentro obligaciones es una cátedra única. Ahí suelen recomendar 2 materiales. O Vallespino Pizarro, o la doctora Castro, que recomienda un resumen, que hizo ella un extracto de Vallespino Pizarro. Yo sinceramente desde lo personal, y siendo el segundo año o tercer año dando los grupos de obligaciones, les recomiendo que se le va a hacer mucho más sencillo, mucho más llevadero, y es una lectura hermosa, y que incluso el programa sigue siendo, es el libro de Aliot. Lo van a entender mucho, ejemplos muy claros, es una lectura muy similar al manual de Derecho Público de Mariana Azpeitia, de primer año. Si tienen que elegir entre ambas bibliografías, les recomiendo el libro de Aliot. Además porque sigue el programa. Vallespino Pizarro, la misma primera hoja dice que es un libro destinado a jueces y abogados litigantes. Así que no por ahí el lenguaje es un poco más complicado y hay determinados términos que no van a entender o que les va a costar entenderlos en realidad, un poco más que lo que es la lectura de Aliot. Muy bien. Perfecto. Puede ir al baño, Antonio, puede ir al baño. Bien. Vamos a arrancar por el tema de qué es una obligación. ¿Se les está tildando? ¿Se les está tildando? Ahí voy a ver el tema del internet. Pero bueno, si se llega a parar, me avisan, ¿eh? Me avisan si veo de recargar la página de vuelta. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con un poco de esto. ¿Qué es una obligación? Digamos, para tener noción de lo que es una obligación y por eso el
el libro, ambos libros, el de Aliot como el de Vallespino Pizarro, empiezan a hablar de lo que es un deber, ¿no? Hay que tener una noción de lo que es un deber. A ver, cuando hablamos de deber, es el deber vulgar que conocemos nosotros. ¿Qué es un deber? A ver, de la escuela, sus padres, sus abuelos decían, che, hiciste los deberes. Bueno, es justamente eso. El deber es un comportamiento o una conducta determinada e impuesta a un sujeto que debe cumplirla. Y si no la cumple, va a tener una consecuencia. Tiene esas dos fases. Así, hablando vulgarmente, es una conducta que una persona debe cumplir y que si no la cumple va a tener una consecuencia. Eso es un deber, vulgarmente. Estos deberes pueden ser morales, pueden ser religiosos o pueden ser también deberes jurídicos, que eso van a ser los deberes que a nosotros nos van a importar en el estudio de esta materia. A ver, vamos primero por los deberes religiosos, ¿sí? Los deberes religiosos son aquellos que son impuestos por una creencia, por la fe, ¿sí? Bueno, acá no hay un ida y vuelta, pero hay alguno acá que es católico o tiene alguna creencia, algún credo religioso. Justamente estas religiones, estas creencias, imponen determinados deberes. Ir a misa los domingos, confesarse, y si uno incumple estos deberes, va a tener alguna sanción, alguna consecuencia, que la misma también la impone la misma creencia, religión, fe. Alguno no irá al cielo si no va a misa los domingos, por ejemplo. Esos son deberes religiosos. Después tenemos deberes morales, que los deberes morales no los impone una fe, una creencia, una religión, sino que los impone el propio sujeto, los impone a los deberes morales. Y el deber jurídico, ¿quién lo impone? El deber jurídico, justamente el ordenamiento jurídico, una norma, una ley. Impone el deber. Y acá es donde es importante que nosotros nos adentremos. En esta diferencia entre deberes morales y deberes jurídicos. Por un lado, vamos a tener a los deberes jurídicos. Y por otro lado, los deberes morales. Los deberes morales son autónomos. ¿Qué quiere decir esto que son autónomos? Que justamente surgen del mismo sujeto, ¿sí? El propio sujeto es quien lo impone a esos deberes. Y el heterónomo es el deber jurídico, que es aquel que se impone desde afuera, se lo impone el ordenamiento jurídico, una norma, una ley, ¿sí? Y la gran diferencia que existe, que es la más importante de todas entre los deberes y los deberes jurídicos, que ahora vamos a ver por qué estoy haciendo esta gran diferencia, es la coercibilidad. El deber jurídico es coercible y el deber moral no es coercible. Es decir, que no puede ser ejecutado forzadamente, un deber moral. El deber jurídico sí. Ahora, ¿por qué esta gran distinción entre deberes? Porque justamente yo les quería preguntar qué es una obligación. Bueno, para que sepan, una obligación es un deber jurídico, ¿sí? No es un deber moral ni religioso, es un deber jurídico. Nosotros tenemos a los deberes, dentro de los deberes tenemos religiosos, morales, jurídicos, ¿sí? Y dentro de los deberes jurídicos tenemos a las obligaciones. Pero ojo, y esto es lo que quiero que sepan, que no todo deber jurídico es una obligación. ¿Por qué? Porque la obligación es un deber jurídico, pero tiene una particularidad, que es que tiene contenido pecuniario. Y no todos los deberes jurídicos tienen contenido o son susceptibles de apreciación económica. ¿Sí? No tienen contenido pecuniario, todos los deberes jurídicos. Pero la obligación es un deber jurídico que tiene contenido pecuniario. Perfecto. Entonces podemos decir, a mí me gustan estas frases, que todas las obligaciones son deberes jurídicos, pero no todos los deberes jurídicos son obligaciones, porque hay deberes jurídicos que no tienen contenido pecuniario, por lo tanto no son una obligación. ¿Sí? Perfecto. ¿Les anda bien a todos hasta acá? Esto tiene, ya lo sé.
Pero bueno, si todo anda bien, seguimos. No más, si llegan a tener algún problema, me avisan por los comentarios. Hasta acá se entiende, ¿sí? Ya no estamos adentro de lo que es una obligación, ¿sí? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que la obligación es un deber que se impone desde afuera, el deber que se impone uno mismo, ¿sí? Y que es coercivo, sobre todo. Genial. Bueno, les anda bien. Perfecto. Y que es coercible, sobre todo. Excelente. Bien, ahora quiero que veamos otra cuestión. Nos quedamos ahí con la obligación, ¿sí? Tenemos ya una noción de lo que es una obligación, un deber jurídico que tiene contenido pecuniario. Ya sabemos lo que es un deber jurídico y sabemos lo que es un deber. Ahora vamos a ver una diferencia que hay entre dos derechos. Quiero ver si no le erro el programa. Sí. Que son los derechos personales y los derechos, los derechos creditorios y los derechos reales. No me voy a entrar en esto no se toma mucho en derecho de las obligaciones, sí lo van a ver después en derechos reales, otra vez a esta diferencia. Tienen que entender para que entiendan varios conceptos. Yo lo voy a pasar muy por encima para que lo entiendan. Pueden pegar una leída a ustedes, está muy bien explicado en todos los libros, en Aliado, en Pino Pizarro, en todos los está. Pero para que lo entiendan, ¿qué es un derecho real y qué es un derecho creditorio? ¿Sí? El derecho real es aquel que se tiene en relación a una cosa. ¿Qué quiere decir? Que vincula a una persona con una cosa. Ustedes tienen un auto que es suyo, de su titularidad. Muy bien, hay un derecho real a ustedes con el auto, ¿sí? Un derecho real de dominio. Ustedes tienen el dominio sobre el auto. Por eso el derecho real es una relación entre personas y cosas. El poder del titular que ejerce sobre la cosa. Ahora, el derecho creditorio es aquel derecho que vincula a las personas, ¿sí? Vincula a un acreedor con un deudor, por ejemplo. Hay varias diferencias, ¿sí? Yo pido plata prestada a mi papá y yo voy a ser deudor de mi papá, ¿sí? Y mi papá va a ser el acreedor. ¿Sí? Me explico, hay un derecho creditorio distinto al derecho real, que es el que yo tengo sobre mi teléfono celular o sobre mi auto. Derechos reales. Los otros son derechos creditorios. Vinculan a personas, derechos reales, persona con cosa. Y hay varias diferencias, yo le voy a decir las más importantes. Los derechos reales son de creación legal. ¿Qué quiere decir que sean de creación legal? Bueno, que sean de creación legal es que solamente los pueden crear la ley. ¿Qué quiere decir esto? En el código hay una enumeración, en el Código Civil y Comercial hay una enumeración de derechos reales, hay 14 derechos reales, si no fallo, si no le erro en el cálculo. 14 derechos reales, y esos son los 14 derechos reales que hay. No se puede crear más. Yo no puedo agarrar y acordar con otro, vamos a crear un derecho real nuevo. No, porque solamente los puede crear la ley. Y el derecho creditorio sí admite la voluntad creacional de las partes. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Y después los derechos reales, es que son, otra característica es que son absolutos los derechos reales, y quiere decir que son, que esto lo deben haber visto mucho en privado parte general, que son oponible erga omnes, que quiere decir que afectan a todos, ¿sí? Se puede oponer a cualquier persona. Si yo soy dueño del termo, ¿sí? Soy dueño del termo, puedo poner mi derecho real sobre el termo, mi derecho real de dominio, a cualquier persona que me lo quiera sacar. Me lo quiere sacar el vecino y le digo, papá, esto es mío, te opongo mi derecho real. ¿Sí? Porque mi derecho real afecta, se lo puedo poner a cualquiera, a todos, es absoluto. Viene un chileno y me lo quiere robar, también. Mi viejo también, se lo puedo poner a mi derecho real, porque es absoluto. Ahora, el derecho creditorio no es absoluto, es relativo, ¿sí? Solamente produce efectos entre los sujetos de esas partes, ¿sí? Acreedor y deudor. Mi papá, si yo le pido plata, él es acreedor, yo soy deudor, no le puedo ir a pedir mi plata a un chino, al primero que venga, o a un paraguayo, o a uno de Buenos Aires, o a uno de Santa Fe.
digo de gente lejos, ¿no? O del vecino, no se lo puede pedir, me lo puede pedir a mí solamente, porque justamente es relativo y no es absoluto. ¿Me expliqué? ¿Sí? Esas son grandes diferencias entre derechos reales y derechos creditorios que la tienen que tener en claro. Acuérdense, derechos reales, persona y cosa, derechos creditorios entre personas. Excelente. Muy bien. Espero que eso haya quedado claro y haya entendido. Lo que sigue son las obligaciones propter rem. Acuérdense que me pueden dejar, repito de vuelta, pero bueno, me pueden dejar cualquier duda en los comentarios y yo al final, antes de terminar la clase, voy a leer todo y se los contesto. No hay ningún problema. O me mandan después un mensajito que no tiene mi número, me lo pregunta ahí. Perfecto. Obligaciones propter rem, que esto es un tema que por ahí en las definiciones no se explica mucho. Bueno, la de la ayudantía con Aspeitia ella sí se detiene en este tema y lo explica bien. Pero bueno, varios me estuvieron preguntando en estos días por este tema. ¿Qué son las obligaciones propter rem? Porque es como un mix. Es como un mix de derechos creditorios y derechos reales. Por eso está en esta parte. Tiene un poquito de todo. Porque son obligaciones, ¿sí? Obligaciones que surgen de una relación con una cosa. ¿Cómo es eso? Se llaman las obligaciones a causa de una cosa. ¿Cómo sería esto? Son obligaciones que surgen, se desplazan, se extinguen de acuerdo a una cosa, ¿sí? Con la cosa, siempre, son inherentes a la cosa. Un claro ejemplo para que esto sea bien concreto es, por ejemplo, los impuestos inmobiliarios o las expensas, ¿sí? En mi casa, por ejemplo, estoy yo, o en mi departamento, en Rosario, hoy estoy yo, estoy alquilando, obviamente, ¿no? Pago las expensas yo. El mes que viene yo recién el contrato, viene otro y va a pagar ese otro las expensas. ¿Por qué? Esa obligación de pagar las expensas, o los impuestos inmobiliarios, o las tasas, ¿sí? Son obligaciones que son inherentes a la cosa, al departamento. ¿Se entiende? Por eso tiene un mix. O sea, tiene una parte de derechos reales y tiene una parte de derechos creditorios. Es una obligación propter rem. Fíjense cómo el sujeto pasivo, es decir, el deudor de esa obligación, siempre va a ser el poseedor o tenedor o propietario de la cosa, ¿sí? Eso es lo distintivo de este tipo de obligaciones, que estas obligaciones siempre van a estar inherentes a la cosa, sea quien sea el propietario o poseedor o tenedor de esa cosa. Eso va a determinar estar debiendo. Por eso es importante ustedes en un departamento ver si hay expensas pagadas, expensas adeudadas. Si llega a haber expensas adeudadas y ustedes asumen el carácter de poseedor de ese departamento, después van a ver obligaciones per rem que dejó adeudadas el anterior poseedor, ¿quién las va a tener ahora? ¿Sí? Hay un práctico muy bueno que hizo Catán sobre este tema, que si me acuerdo después al final lo podemos ver. Tengo en el teléfono. Para que resolvamos una chica de lotería, está muy bueno. Bueno, muy bien. ¿Se entendió esto de las obligaciones propter rem? Avanzando, entonces. Tenemos de lo que es una obligación, dijimos que hay deberes, esos deberes pueden ser de varios tipos, nos quedamos con los deberes jurídicos y dijimos que una obligación es un deber jurídico, es un deber porque es un comportamiento que se hace a una persona determinado, ¿sí? Y que si no la cumple acarrea una sanción. Perfecto. Y dijimos que porque ese comportamiento lo impone la ley, el ordenamiento jurídico.
la norma. Perfecto. De esos deberes jurídicos tienen contenido pecuniario para hacer una obligación. Necesitan ese contenido. Genial. Después vimos la diferencia entre derechos creditorios y derechos reales. Vimos lo que son las obligaciones propter rem, son obligaciones inherentes que se surgen, se desplazan, se extinguen con la cosa, ¿sí? Y ahora vamos a ver los elementos esenciales de lo que es una obligación. A esto hay que tener mucho cuidado de no confundirse con los elementos esenciales del acto jurídico. No es lo mismo un acto jurídico que una obligación. Bueno, perdón. Quería que veamos, antes de ver los elementos esenciales, un concepto de lo que es la obligación para terminar de entender entre todo, porque si te preguntan en el examen un concepto y vos le pones es un deber jurídico con contenido pecuniario, seguramente dejen de corregir tu examen y te manden a repasar, o en realidad repasar no, a estudiar un poquito más. Pero bueno, bien, el concepto de esto no lo tienen que escribir porque está todo en el Código Civil y Comercial, está en los libros, no tienen que escribir absolutamente nada. Pero una obligación, hola Zipper, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué es una obligación? Bueno, es una relación jurídica, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que era una relación jurídica? La relación jurídica es aquel vínculo entre personas, ¿sí? Que establece derechos y obligaciones a cada una de esas personas, ¿sí? En virtud perfecto. Eso es una relación jurídica, que era distinto a lo que era una situación jurídica. Esto es una relación jurídica. Esa relación jurídica, entonces decimos que la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual se establece para el acreedor de la obligación, ya nos dice que va a haber un sujeto, que es el acreedor, que establece para el acreedor un poder, una posibilidad, un derecho, una facultad de exigirle a la otra parte, al otro sujeto, deudor, ¿sí? De exigirle al deudor una prestación, una determinada conducta, el cumplimiento de una prestación, el cumplimiento de una determinada conducta, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer un interés lícito del mismo acreedor, ¿no? Y en el caso de que el deudor no cumpla, podrá obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Bien, y esa relación jurídica, al mismo tiempo, obviamente, al deudor le va a estar atribuyendo el deber de cumplir, ¿no? Con esa prestación o conducta, que ahora vamos a desglosar todo ese concepto. Entonces diría, obligación es aquella relación jurídica, vínculo que une a las personas y le otorga derechos y facultades, y obligaciones y deberes también. Es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el poder, el derecho, la facultad de exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación, una conducta, para la satisfacción de un interés lícito. Y en caso de incumplimiento, él también le otorga el poder y el derecho de obtener forzadamente la satisfacción del interés. No sé si me sirve. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Dejen de bardearme la chomba, por favor. Ahí se entendió lo que es el concepto de la obligación. Tenemos una noción de lo que es la obligación. Ahora sí nos vamos a adentrar bien, pero bien de lleno en lo que son los elementos de una obligación. A ver,
Y acá sí quiero que diferencien de los elementos del acto jurídico. No es lo mismo una obligación que un acto jurídico. Sí, vamos a ver, ahora lo vamos a ver cuando veamos la causa fuente de lo que es la obligación, pero vamos a ver que de los actos jurídicos generalmente surgen obligaciones, de los hechos y actos jurídicos surgen las obligaciones. Por eso se trata en este lugar del código, derecho de las obligaciones, y lo vemos después de privado parte general. Excelente. Bien. ¿Por qué estos elementos, cuáles son los elementos esenciales de la obligación? Yo siempre me hago estas preguntas, la estoy haciendo solo, ¿no? Porque no hay un ida y vuelta, encima esto tiene delays, y espero que me contesten, vamos a estar un rato largo. Bien, ¿cuáles son los elementos esenciales de la obligación? Son los objetos, el objeto, la causa fuente y el vínculo jurídico. Ojo con esto de la causa, muchos dicen causa fin, y no es causa fin, acá es causa fuente. Hablamos de causa fin en los elementos del acto jurídico, como les repetía antes. Acá estamos hablando de causa fuente. Lo con los sujetos primero. ¿Por qué estos elementos son esenciales? Igual. Porque justamente son aquellos que determinan si hay obligación o no. Si falta alguno de los elementos esenciales, no estamos ante una obligación, digamos. Para que haya obligación requerimos sí o sí que se encuentren estos 4 elementos: sujeto, objeto, causa fuente, vínculo. Bien, vamos con el sujeto primero, o los sujetos. Bien, ¿cuáles son los sujetos? ¿Cuáles les parece a ustedes que son los sujetos? Con lo que estuvimos hablando, piénsenlo ustedes en sus casas, ¿sí? Espero que me contesten, piénsenlo, ¿quiénes se imaginan que son los sujetos? ¿Qué pueden ser? Acreedor y deudor, o también nombrados sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Quiénes son estos? En realidad estos son posiciones, ¿sí? Son posiciones, posición acreedora y posición deudora. Sujeto activo, sujeto pasivo. El sujeto activo, la posición del acreedor, es aquel que justamente tiene el poder o la facultad o el derecho de exigirle a la otra parte, a la otra posición deudora, que lleve a cabo una prestación determinada. Ahora vamos a llegar a esto de lo que es, está bien que no entiendan, o si leyeron ya seguramente lo entienden, pero si no lo leyeron, lo que es la prestación, o esto de la conducta que yo les estoy diciendo. Lo vamos a ver ahora, vamos el objeto. Pero ahora estamos en sujetos. El acreedor es justamente el que le exige al deudor, ¿sí? El cumplimiento de esa conducta, de esa prestación. El que le dice devolver el plata que te presté. Y el deudor, sujeto pasivo, es aquel que justamente tiene el deber, no tiene el poder, y por contraposición tiene el deber de cumplir con esa conducta, esa prestación. Bien. ¿Y estos sujetos quiénes son? O sea, ¿qué tienen que ser? ¿Que un club de fútbol puede ser? ¿O tienen que ser personas humanas? ¿O pueden ser personas jurídicas? Bueno, los sujetos, tanto el sujeto activo como el pasivo, acreedor como deudor, pueden ser personas humanas o pueden ser personas jurídicas, ¿sí? Y después vamos a ver algo muy loco, que es que estas posiciones, acreedor o deudor, pueden estar compuestas por varias personas. Puede haber muchos deudores. En una obligación puede haber muchos deudores y muchos acreedores, o puede haber un solo acreedor y muchos deudores, puede haber muchos acreedores y un solo deudor. Todavía no hablamos de la causa fuente, ahí que es una duda, todavía no lo hablamos. Lo vamos a hablar al final, a eso de la causa fuente. Hice un comentario breve sobre eso, así que quédate tranquilo. Bien, seguimos con los sujetos. Entonces, son esas posiciones de acreedor, deudor, esos son los sujetos, ¿no? Son los que tienen el derecho y el que tiene el deber. Y pueden ser personas humanas o jurídicas. Ahora, estos sujetos tienen que tener una serie de características, ¿sí? Que
¿Qué son esas características? Voy a nombrar algunas de las más importantes, como por ejemplo lo que es la alteridad. ¿Qué quiere decir esto de la alteridad? Ah, ahí está, perfecto. Exactamente, dije lo que dice Flor, ahí, que no lo confunda con la causa fin. Después vamos a hablar de eso. Bien, sí, Nico, Taglioti, va a quedar guardado el video, quédate tranquilo, no pasa nada si llegaron tarde, después queda guardado. Excelente, seguimos. Uy, me perdí. Ah, estaba hablando de las características, perfecto. La alteridad es la primera característica. ¿Qué quiere decir esto de la alteridad? No puede haber una sola persona en una obligación. ¿Y por qué no puede haber una sola persona en una obligación? Porque justamente hay que reunir la posición de acreedor y deudor, ¿sí? O de parte de posición deudor o posición acreedora. Y una sola persona no puede ser acreedor y deudor al mismo tiempo. Yo no me puedo exigir, yo no mismo hacer algo, ¿me entienden? Porque no habría una relación jurídica que vincule a personas. Entonces, lo que dice la alteridad es que al menos debe haber dos personas, ¿sí? En una obligación, una deudora y otra acreedora. Después vamos a ver que puede haber varias de cada una. Eso es lo que nos va a decir la primera característica, que es la alteridad. Después tenemos otra característica, que es la buena fe, que bueno, la buena fe es un principio, como ustedes saben, que trasciende a todo, absolutamente todo, a todas las materias, derecho público, privado, pacta sunt servanda. ¿Qué nos va a decir acá? ¿Qué quiere decir la buena fe? Que las partes, justamente los sujetos que asuman estas posiciones de acreedor y deudora, tienen que actuar, obrar como el artículo dice, con diligencia, bla, 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 bla. Y buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que, a ver, como dice, lo pactado obliga, ¿sí? Tienen que hacer lo que se hayan comprometido a hacer, ¿sí? Actuar de acuerdo a lado, ¿sí? Eso quiere decir con la buena fe en las características de los sujetos. Deben actuar de buena fe. De lo que han pactado, hacer lo que se han obligado a hacer. Otra característica es la capacidad, ¿sí? Y esto ya lo hemos visto, a ver, nos remitimos a privado parte general, que estoy seguro que en estos tiempos de aislamiento social se puede salir, se han puesto a repasar privado parte general con lo que les debe gustar, ¿o no? Se deben haber agarrado el código y ponerse a leer artículo por artículo para refrescar todo, para estudiar obligaciones también. Así que deben tener clarísimo lo que es capacidad, además, fueron los grupos de estudio el año pasado, lo deben tener claro. No, mentira. Pero sí, es justamente, estos sujetos deben tener capacidad, ¿sí? Con todo lo que dijimos, la capacidad siempre se presume, ¿sí? Salvo en los casos que después estudiamos, todos, los que la restricción de la capacidad legal, judicial, de todo. Bueno, estos sujetos tienen que ser, perdón, hay mosquitos acá, tienen que ser capaces, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería esto que sea capaz? Y sí, si no es capaz, no hay obligación. Tiene que tener capacidad para eso. Y pero si es un menor de edad y quiere asumir, bueno, ahí llega el caso del tema de los representantes, ¿sí? Si es una persona a la cual le restringieron la capacidad, ¿qué? Esa persona que no va a poder tener obligación. Sí, bueno, perfecto. Ahí tenemos el tema de la representación, que también lo vimos en privado aparte. Tenemos, ¿cómo puede ser la representación? Puede ser convencional o puede ser legal, ¿sí? Yo quiero un auto, agarro a un amigo, le digo, hermano, ¿me querés representar a mí? Vas y compras el auto en representación mía, ¿sí? Y entonces compras el auto en representación mía y después la obligación de pagar ese auto no va a recaer sobre vos, porque vos estás en representación mía, ¿sí? No estás actuando por vos, estás actuando por mí, ¿está? Bueno, esa es la representación como convencional, no es legal, porque es pactada, ¿sí? Y para que esa representación sea válida, ¿qué tiene que tener él? Esto lo van a ver más adelante,
realidad ya lo tendrían que haber visto en derecho privado, pero esa unidad siempre la saltean, lo explico por las dudas. Sí, hermano, la relatividad, ahora lo voy a explicar, también es un carácter de los sujetos, ahora lo explico. Justamente está el tema de la representación. ¿Qué le tengo que dar para que esa representación sea válida? Un poder. ¿Qué es un poder? Es un papelito donde yo digo, amigo mío de la vida, Juan Pérez, vos me vas a poder representar en determinado acto. Por ejemplo, comprar un auto. Listo. Perfecto. Ahí yo le doy ese papelito, entonces va Juan Pérez y dice, che, vengo en representación de Santiago Tonelo y muestra el papelito. El poder se llama eso. Es un poder que yo le doy a él para que él me represente. Si lo que él está haciendo está dentro de esos actos que yo le dejé que haga en representación mía, está todo bien. Esa es la representación convencional. Para que sea válida, se requiere el poder. Después tener la representación legal, que justamente es el tema de los incapaces o las personas con capacidad restringida, ¿sí? Que se le designa por ley un representante legal, que eso rige en base a disposiciones especiales, que no nos vamos a meter en eso. Para que les quede claro el tema de la representación, lo van a ver bastante a lo largo de toda la materia. No sé si se entendió. Perfecto, muy bien, Germán, que habla de la relatividad. Que esto es algo que ya había mencionado antes yo cuando hablé de las diferencias de los derechos reales y derechos creditorios. Justamente una otra característica de los sujetos de las obligaciones es la relatividad. ¿Qué quiere decir? Que los efectos de la obligación, los deberes y derechos solamente van a recaer sobre quién, sobre los sujetos, sobre posición acreedora, posición deudora, a las personas que componen esas posiciones. No sé si me explico. Y además, también, ¿por quién? Por los herederos universales, sucesores universales o herederos, ¿sí? Estas obligaciones y derechos vamos a ver que se transmiten también. Pero solamente sobre ellos van a recaer estos efectos, ¿sí? Diferencia de los derechos reales, repito. Otra característica, entonces tenemos alteridad, tenemos buena fe, capacidad, relatividad, tenemos determinación, ¿sí? ¿Cómo es esto de la determinación? Los sujetos deben estar determinados o determinables al momento del inicio de la obligación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vamos a ver así, mirá. Si yo le compro, cuando yo digo le compro, por ejemplo, yo hablo de comprar un auto, ¿sí? Hay que hacer un contrato, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, te compro el auto. Bueno, además, otro menos, qué sé yo, te compro la guitarra, ¿no? Hacemos un contrato. Ese contrato es un contrato de compraventa. El contrato, esto lo vamos a ver bien cuando veamos causa-fuente, pero el contrato no genera una obligación. Un contrato es por excelencia el acto jurídico que más obligaciones genera. Hay muchísimas obligaciones. Yo tengo, por ejemplo, yo le compro la guitarra a mi papá y mi papá va a tener la obligación de entregarme la guitarra. Yo voy a tener otra obligación distinta a la de él, que es entregarme la guitarra. Yo voy a tener la obligación de entregarle la plata, ¿sí? Y así se van a ir generando muchas obligaciones. Por eso, cuando hablemos de causa, vamos a hablar del contrato, que es lo que genera muchas obligaciones. Que voy era lo siguiente. Me fui. ¿De qué íbamos a hablar? De la determinación, perdón. Es sencillo, si yo le compro la guitarra a mi papá, y mi papá tiene la obligación de entregarme la guitarra, o yo le tengo la obligación de entregarle la plata, ¿quién va a ser el deudor? Yo el deudor y mi papá va a ser el acreedor. Los sujetos están determinados desde el inicio de la obligación. El contrato dice que Santiago se obliga a entregarle la suma de, no sé ni cuánto de una guitarra, 1.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos, 10.000 pesos a Daniel Tonel. Perfecto, muy bien, ahí tenés. Sujeto, el deudor y el acreedor. Están los dos individualizados. El comienzo, el inicio, el origen de la obligación. Ahora,
Eso es que están determinados. ¿Y qué quiere decir que sean determinables? Que se va a individualizar a ese sujeto activo o pasivo, puede ser, generalmente es el activo, se va a individualizar a ese sujeto posteriormente, ¿sí? No al momento, al inicio de la obligación, sino que posteriormente al inicio de la obligación. ¿Cómo podría ser esto? Que agarro, hago un cheque, digo, Santiago Tonelo va a otorgarle 120.000 pesos al portador y se lo doy, ¿no? Claro, esa obligación, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el que debe la plata ahí? Yo, Santiago Tonelo. ¿Está individualizado el sujeto pasivo? Sí, desde el inicio de la obligación, desde que yo firmé. Perfecto. ¿Y el sujeto activo quién es? El portador. ¿Está individualizado? No. Dice justamente al portador. No está individualizado, pero sí se va a poder individualizar posteriormente. Eso es determinable. El sujeto, en ese caso tenemos un sujeto pasivo determinado y un sujeto activo determinable. Los sujetos pueden ser determinados o ser determinados, no pueden ser indeterminados, ¿sí? Perfecto, ¿se entendió la determinación? Eso es complicado y lo van a ver también a lo largo de la materia, la palabra determinado, determinable. Así que, bueno, seguimos. Hablamos de determinación. ¿Qué más nos queda? Bueno, nos queda también el tema de la pluralidad eventual, que esto es lo que yo le decía, otra característica, hablamos, alteridad, buena fe, capacidad, actividad, determinación, pluralidad eventual. ¿Qué quiere decir la pluralidad eventual? Que puede haber muchas personas que formen partes de las distintas posiciones de acreedor y deudor. Puede haber pluralidad activa, se llama, cuando hay muchos acreedores y un solo deudor. Puede haber pluralidad pasiva, cuando hay muchos deudores y hay un solo acreedor. O puede haber pluralidad mixta, ¿sí? Vamos a ver después que esto tiene que ver con la clasificación de las obligaciones. Las obligaciones se pueden clasificar pues, de acuerdo a los sujetos. Lo vamos a ver más adelante, a eso quédense tranquilos. No es un tema que quiero tocar ahora. Pero eso habla de la pluralidad eventual. Si vamos por la calle con un grupo de amigos, nosotros agarramos y le tiramos cascote a la persona, no sé, a una ventana, porque somos unos niños, después todos nosotros vamos a ser deudores de esa persona que va a tener derecho a exigirnos a nosotros que le reparemos la ventana. Porque vamos a ver que no solamente los contratos son generadores de obligaciones y son causa fuentes de obligaciones, sino que también los hechos ilícitos también son generadores de obligaciones. Lo vamos a ver cuando veamos la causa fuente, que ya estamos llegando, estamos cerquita. Bien. Y por otro lado, tenemos la transmisibilidad, que era la característica que me estaba olvidando. Perfecto. La transmisibilidad, que es que justamente esta posición de sujeto activo y de sujeto pasivo se puede transferir, transmitir. ¿Cómo? Sí, yo soy deudor y puedo transferir, ceder mi deuda a otra persona que se quiera convertir en deudor. Obviamente, esto no es que pasas por amor al arte, va alguien gritando yo quiero ser deudor, ¿quién me quiere dar una deuda? No pasa eso, sino que hay distintos motivos que también lo vamos a estudiar más adelante, incluso lo van a ver más en profundidad. Pero bueno, sepan que estas posiciones, tanto acreedora como deudora, puede ceder. Si se cede la posición del acreedor, es una posición de créditos. Yo te cedo el poder, la posibilidad de exigirle a tal persona que cumpla con su prestación o conducta, por ejemplo. Y si hablamos de una transferencia de la posición pasiva del deudor, hablamos de una cesión de deudas, ¿sí? Yo te cedo el deber de pagar. De eso se trata la transmisibilidad. Todas esas características forman parte y tienen que tener los sujetos de una obligación. Que ya dije que puede ser personas humanas, jurídicas y demás. Los sujetos es muy importante esto que lo entiendan desde el principio porque son los
primeros conceptos básicos de la materia que después lo van a ir repitiendo y lo van a repetir y repetir. Bien, sigamos ahora con lo que es el objeto. Y ya se me está haciendo medio tarde, pero bueno, con que a las 8 vamos a estar bien. Después de última seguimos el lunes que viene. Ya saben que pueden evacuar cualquier tipo de duda que le haya quedado de la clase por el WhatsApp o por Facebook o por Instagram o por lo que sea. Estamos a disposición. Además, hay mucho para hacer en estos tiempos de aislamiento social, así que estamos todos con el teléfono. No hay ningún problema, nunca es una molestia, un mensajito, alguna duda de ustedes. Seguimos con el objeto. Y ya quiero que también hagan una diferenciación en lo que es el objeto de las obligaciones y el objeto de los actos jurídicos. Son dos cosas distintas, dos cosas totalmente distintas. El objeto del acto, no sé si totalmente distinta, pero son cosas distintas. El objeto del acto jurídico, cuando hablamos del objeto del acto jurídico, hablamos de aquello sobre lo cual recae el acto jurídico. Esas son las teorías. Obviamente todo está discutido acá. Siempre que hay con el objeto está discutido por muchas teorías. Pero bueno, en general, cuando hablamos del objeto del acto jurídico, hablamos sobre aquello sobre lo cual recae el acto jurídico. Si hablamos que el acto jurídico es una compraventa de un auto, el objeto sería el auto mismo, el auto como objeto, como cosa en sí misma. Cuando hablamos del objeto de la obligación, hablamos de la prestación. Quiero que le quede claro. Objeto, y esto pónganlo, remárquenlo, objeto de la obligación es la prestación. Ya si quieren podemos ver las discusiones que hay sobre esto, pero más allá de que esté discutido y que haya muchas teorías, el Código Civil y Comercial establece que el objeto, o sea, sienta postura y se tira para el lado de una teoría, que es la teoría subjetivista, que nos dice que el objeto de la obligación es la prestación. Así que el objeto, si lo dice el código, es así. El objeto de la obligación es la prestación. ¿Y qué es la prestación? ¿Qué es una prestación? Una prestación es una conducta, un comportamiento que debe llevar a cabo el deudor. Que ahora vamos a ver, esas conductas y comportamientos pueden ser de dar, vamos a ver en la clasificación, de dar, puede ser de dar una dinero, de dar una cosa cierta, de dar una cosa incierta, de dar un auto, por ejemplo, o puede ser de hacer, no sé, pintar, cortar el pasto, pintar una pared, o de no hacer, no pintar la pared, no cortar el pasto, ¿sí? Son abstenciones. Son prestaciones, son conductas que debe llevar a cabo o que no debe llevar a cabo, en caso que sea una obligación de no hacer, el deudor. Perfecto, son comportamientos. Excelente. Eso por un lado. Después obviamente está discutido todo. Igualmente les digo, el código dice que el objeto es la prestación. Está discutido. Vos tenés la teoría subjetivista por un lado, lo que te dice es justamente eso. Te dice, el objeto de la obligación no es la cosa en sí misma, sino es el comportamiento del deudor, digamos. ¿Sí? Es dar una cosa, es hacer, es no hacer. Ahora, tenés otras teorías, como la teoría patrimonialista, que lo que nos dice es que en realidad el objeto de la obligación es la cosa en sí misma, es el bien. Digamos, si vos le tenés que entregar un auto o le tenés que entregar una suma de dinero, el objeto no es la acción, la conducta de dar. No, es el auto, es la suma de dinero, es el bien en sí mismo, ¿sí? Como una... Perfecto, y después tenés teorías revisionistas que hacen una distinción, obviamente, entre lo que es el contenido y el objeto. Esto no es una pregunta de examen, ni mucho menos, pero se los doy a modo para que no sé, sepan un poco la discusión, nunca está mal, un poquito más de contenido, que lo que nos dice el objeto de la obligación no es la prestación, que la prestación es el contenido de la obligación, esa conducta. Lo que es el objeto es la utilidad que obtiene el acreedor para satisfacer su interés, digamos.
el deudor va a tener que cumplir con determinada conducta, que eso le va a generar una utilidad al acreedor y que le va a servir para satisfacer un interés lícito, dice. Eso es el objeto. ¿Por qué? ¿Y por qué llega a esta conclusión? Porque te dice que si vos sos el acreedor, vos tenés que satisfacer un interés tuyo con una prestación, obviamente, que te tiene que dar, que tiene que cumplir el... Ahora, si volvemos al concepto de la obligación, acuérdense que dice que el acreedor, en el caso de incumplimiento del deudor, es decir, el deudor no te quiere cumplir, bueno, vos lo podés obtener forzadamente, ¿sí? La satisfacción de tu interés. Entonces, lo que te dice esta teoría es, ¿qué pasa si el deudor no paga, no te cumple con esa prestación, y te cumple un tercero que paga por el deudor, ¿sí? Ahí vos no obtuviste la prestación del deudor, pero sin embargo sí, sí satisfaciste, llegaste a satisfacer tu interés lícito. Entonces el objeto no es esa prestación que la el deudor, como, no es esa prestación como conducta que debe llevar a cabo el deudor, sino que el objeto es la utilidad, que puede, esa utilidad la va a tener si paga un tercero, si paga el deudor, si paga el que sea, y que con esa utilidad vos podés llegar a satisfacer el ilícito. Bueno, una discusión ahí para que la tengan en cuenta simplemente. Pero bueno, esa es un poco la discusión. Entonces, objeto de la obligación, la prestación como conducta que debe cumplir el deudor. Perfecto. Diferencia con la obligación, con el objeto de los actos jurídicos. Excelente. Ahora, esta prestación tiene una serie de requisitos, que estos también son similares a los requisitos del objeto de los actos jurídicos. No es nada nuevo, nada que no hayan visto. En parte general, bueno, el objeto tiene que ser, obviamente, lícito, conforme al ordenamiento jurídico, no debe estar prohibido. Tiene que ser material, física y jurídicamente posible. Puede tener como obligación de hacer que los chanchos vuelen, ¿sí? Es física y materialmente imposible. Esta prestación además debe estar determinada o ser determinable al momento del pago, ¿sí? Es lo mismo que lo anterior, digamos, tiene que estar individualizada esa conducta que tiene que hacer, o sea, esa conducta de dar, hacer o no hacer, tiene que estar individualizada al momento del nacimiento de la obligación, o poderse determinar o individualizar en referencia a un hecho o en referencia a una circunstancia al momento del pago, ¿sí? Del cumplimiento. Lo que no puede ser, ese objeto no puede ser indeterminado, esa prestación no puede ser indeterminada. Un deudor no puede estar obligado a no sé qué. ¿Me explico? Yo no puedo ser deudor. ¿Y vos qué debes? No tengo ni idea lo que debo. No puede ser determinada esa prestación. Sí tiene que estar determinado o ser determinable al momento del pago. Y otros dos requisitos es que esa prestación sea susceptible, escuchen esto ya lo escucharon en privado parte general, pero es susceptible de apreciación económica. ¿Qué sería esto? Que tenga algún valor esa prestación, se la pueda evaluar, ¿sí? Puede decir, esto, si no lo sé, vale tanto, o lo que vos tenés que hacer, esta prestación que tenés que cumplir, vale tanta plata. Apreciable en dinero, es susceptible de apreciación económica. Con las obligaciones de edad, por ejemplo, no habría un problema, porque al hablar de cosas, es muy fácil, digamos. Yo te tengo que dar un auto, es muy fácil evaluar un auto, o te tengo que, no sé, dar una suma de dinero, y ahí ya está todo hecho, digamos. El tema por ahí pasa con el tema de la evaluación de las obligaciones de hacer y las de no hacer. Yo, perdón que esté haciendo esta clasificación, ahora lo último que iba a ver era la clasificación de los objetos, de las prestaciones. Que ahí vamos a ver que la clasificación de las obligaciones en cuanto a su prestación, en cuanto a su objeto, son de dar, de hacer o de no hacer.
¿sí? Esas son las tres grandes, la gran clasificación y principal obligación de las obligaciones. Perdón que tome el mate. Pero bueno, ya estamos con una horita de clase. Ya terminamos esto rápidamente y ya dejo ir en este hermoso lunes de cuarentena. Vamos a seguir con esto. Clasificación, habíamos susceptible de valoración económica, posible, lícito, determinado, susceptible de valoración económica y debe responder, escuchen esto, debe responder a la satisfacción de un interés lícito extrapatrimonial o patrimonial del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo, y esto quiero hacer una gran distinción, no es lo mismo la prestación, que debe ser susceptible de valoración económica, que el interés que persigue el acreedor. Perdón, es que veo los comentarios ahí y me distraigo para ver si era alguna duda. Gracias, Rama querido, te banco mucho. Gracias, María Eugenia. Gracias, Agustín. Gracias, Juan querido. Ya me voy a poner a hacer los trabajos de procesal penal. Gracias, Joel querido también. Es así. Es distinto la prestación que el objeto, que el interés, perdón. Que el interés perseguido por el acreedor. Justamente esa prestación que debe ser susceptible de apreciación económica tiene que satisfacer el interés del acreedor, que puede ser patrimonial como puede ser extrapatrimonial. ¿Sí? Hay que diferenciar eso, el interés que busca el acreedor con la prestación en sí. Es el objeto, es esa conducta. Bien, eso son los requisitos. Y la clasificación, después vamos a ver, la clase que viene, la clase que viene no. Pero capaz que la otra, vamos a ver que la obligación se clasifica, muchísimas clasificaciones, las obligaciones, se clasifican según su objeto, según los sujetos, según un montón de cosas. Ahora, según su objeto, es decir, según la prestación, tiene una clasificación, que es la más importante, que es obligaciones de dar, ¿sí? Pueden ser obligaciones de dar una suma de dinero, de dar una cosa, que puede ser incierta o cierta. Esas son obligaciones de dar. Entonces, por un lado tenés obligaciones de dar, ¿sí? No me veas mal, obligaciones de dar, por un lado. Dentro de las obligaciones de dar, tenés la de dar suma de dinero, de dar una cosa incierta o cosa cierta. Después, por otro lado, tenés las obligaciones de hacer. Ahí, las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer, y por otro lado, tenés las obligaciones de no hacer. Las obligaciones de hacer, obviamente, consisten en la realización de un hecho. La obligación de dar en la entrega de una cosa, sea suma de dinero, cosa incierta o incierta. La obligación de hacer en la realización de un hecho. Y la de no hacer justamente en la abstención de un hecho. O de una conducta. Bien. Eso en cuanto al objeto. Como segundo elemento esencial. Nos queda, bueno, ya estamos 1:10, pero nos queda la causa fuente y el vínculo jurídico. El vínculo jurídico lo voy a dejar para la próxima clase, lo que sí voy a explicar muy rápidamente, porque ya varios me estuvieron preguntando acá, la causa es la causa fuente. ¿Se acuerdan que en periodo parte general, cuando hablamos de acto jurídico, teníamos la causa fin? Bueno, esto no es la causa fin, justamente es la causa fuente. La causa fin está relacionado con la finalidad, el motivo, los motivos, aquellos motivos exteriorizados o no que los llevaban a aquel sujeto a llevar a cabo un acto jurídico. Eso es la causa fin. Perfecto. Acá estamos hablando de la causa fuente. ¿Cómo? ¿Qué es lo que generó esa obligación? ¿De dónde surge? Bueno, cuando hablábamos fuente del derecho, ¿de dónde surge el derecho? De la ley, de la costumbre, de la jurisprudencia. Bueno, acá es de dónde surgen las obligaciones. ¿De dónde salen? Salen del pilar, salen del código, salen de ¿a dónde? Si mato a alguien, ¿genera una obligación? Bueno, esa es la pregunta a lo que responde la causa fuente. La causa
¿Cuáles son las causas fuentes, digamos? ¿De dónde se imaginan ustedes? Exactamente, Joel. Sería lo mismo que la fuente, responde a la pregunta de dónde surgen las obligaciones. Les puedo decir yo que por excelencia el acto jurídico que genera más obligaciones es el contrato, ¿no? Podemos decir entonces que puede surgir de la voluntad de las partes, ¿sí? Las obligaciones surgen de la voluntad de las partes, del acuerdo entre partes, ¿sí? Del acto jurídico, como es el contrato. El contrato es un tipo de acto jurídico, ¿sí? O sea, ¿vieron como el deber jurídico, que está el deber jurídico y, de los deberes, dentro de los deberes jurídicos sale la obligación? Bueno, acá tenemos el género, es el acto jurídico y el contrato sale del acto jurídico, ¿sí? Es un tipo de acto jurídico. La obligación es un tipo de deber jurídico. El acto jurídico genera obligación, como es el contrato. Y esto es lo que yo quiero que entiendan, que estuvieron haciendo muchos prácticos. De un acto jurídico pueden surgir muchas obligaciones. De un contrato, yo le compro el auto o le alquilo el departamento a, no sé, a un amigo, a Juan Pérez. Le alquilo el departamento, ¿no? Él tiene un departamento de Hermoso en Rosario, yo se lo alquilo a ese departamento. Y en el contrato firmamos. El contrato dice, Santiago Tonelo se obliga a entregarle tanta suma de dinero en tantos meses a Juan Pérez. Después otra cláusula, porque vieron que el contrato tiene varias cláusulas, ¿sí? Varios puntos. La cláusula de abajo dice, Juan Pérez se obliga a entregarle la llave del edificio a Santiago tal día, tal hora. Perfecto. Abajo otra cláusula. Santiago se compromete a pagar todo el problema que hay con las cañerías, ¿sí? Todo el problema de las cañerías, todos los gastos, los va a pagar Santiago. Después Juan Pérez se obliga a, no sé, a hacer el arreglo del ascensor, por ejemplo, no sé, estoy poniendo ejemplos. Todos esos es un solo contrato. Y ahí yo nombré mínimo 4 obligaciones, en las que hay acreedores y deudores van alternando. En la primera obligación de Juan Pedro, el primero que había dicho, a que yo me obligaba a pagar, que yo tenía el deber de pagar. Bueno, en esa hay una obligación. Ahí tenemos la primera. Yo soy deudor y Juan Pérez es acreedor, porque yo me voy a pagar determinada cantidad de dinero a Juan Pérez. Perfecto. ¿Sí? Ahí tenemos una obligación. Son los sujetos, yo soy el deudor y Juan Pérez el acreedor. Después, en ese mismo contrato, hay una segunda cláusula que decía que Juan Pérez me tiene que entregar la llave del departamento. Ahí, ¿quién es el acreedor? Yo, Juan Pérez. Yo voy a pasar a ser acreedor de esa obligación. Juan Pérez es deudor. Él me debe entregar la llave del departamento, ¿sí? Fíjense cómo en el mismo contrato ya hay dos obligaciones en las cuales los sujetos y las posiciones se alternan. Juan Pérez pasa a ser deudor de esa obligación y yo paso a ser acreedor, ¿sí? Y después otra cosa más, que era la que yo me voy a hacer cargo de los gastos no sé, de la cañería, ¿sí? Ahí yo soy el deudor y Juan Pérez el acreedor de otra obligación adentro de un mismo contrato. Fíjense cómo los actos jurídicos y cómo el contrato en sí, en los actos jurídicos, dentro de lo que es el género de los actos jurídicos, genera muchas obligaciones en un mismo acto. Entonces, perdón, me fui por las ramas con esto, pero la causa fuente es justamente de dónde surge la obligación. Podemos distinguir como la causa fuente la voluntad de las partes, ¿sí? Las partes pueden crear obligaciones, como vimos recién, puede surgir de los hechos y actos jurídicos, ¿sí? Puede surgir de los hechos ilícitos, también las obligaciones. ¿Cómo serían los hechos ilícitos? El mismo ejemplo que les daba hoy yo, un accidente de tránsito, por ejemplo. Yo voy con el auto, agarro y choco, surgen obligaciones. Obligaciones de pagar, de reparar los daños. Yo voy caminando por la calle, le agarramos veníamos, no sé, borracho del boliche, le tiramos piedra a una casa, a una ventana, rompemos todas las ventanas. ¿Ahí qué va a pasar? Se van a generar obligaciones. De un hecho ilícito surgen esas obligaciones. Kevin, escucha
escucho, leo tu consulta, hacémela tranquilo, yo ahora escribíla y te la leo. ¿Me explico? Ese hecho ilícito va a generar acciones también. Y obviamente, otra causa fuente muy, pero muy importante es la ley. Hay obligaciones que surgen de la ley directamente, que no es necesario hacer un contrato y ponernos de acuerdo sobre las obligaciones. Directamente la ley nos obliga, ¿sí? La obligación alimentaria, de los padres a sus hijos, ¿sí? Es realmente una obligación legal. No es que se ponen de acuerdo y le dicen, che, vos querido, que te pague la obligación alimentaria, querés que te alimente o no te alimente, no pasa nada. No, 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 es legal. La ley establece y obliga. Claro, claro, Kevin, es la fuente, es lo que genera las obligaciones. ¿De dónde las obligaciones? Es exactamente lo mismo. Me explico con esto de la causa fuente, es el lugar de donde surgen. Puede ser la voluntad de las partes, actos jurídicos, hechos ilícitos, la ley. No sé si me expliqué. Pero bueno, esto es un poco, no sé si me expliqué bien a lo largo de la clase. Si vamos 1 hora 15, no quiero que me dejen de prestar atención. Así que vamos a seguir con el vínculo jurídico, que es el último elemento esencial que nos queda en la clase que viene. Estén atentos, este video va a quedar guardado para el que lo quiera ver. Avísenle a sus amigos que está acá, los que no pudieron verlo por distintos motivos. Cualquier duda que le haya quedado se pueden comunicar conmigo, con Dante, con Flor y con Julia Acevedo, que ellos son los tres que van a estar acá a cargo de este grupo. Son tres ultra horas que la tienen muy clara de las obligaciones, son ayudantes de cátedra, le van a saber contestar absolutamente todas las dudas. Flor Lemos, Dante Villani y Acevedo, los tres unos cracks, que ellos también van a estar dando las clases que siguen. Después de última, bueno, van a ver que nosotros hicimos una publicación con los ayudantes, en donde están los números de ellos, para que le manden cualquier duda. A mí también me pueden mandar, no hay ningún problema. Y bueno, la que viene seguimos con estos temas. Sigan leyendo, aprovechen este tiempo, quédense en su casa, no salgan de su casa, seamos conscientes y seamos responsables, no estamos para boludear, ¿sí? No solamente por la salud de ustedes, sino también por la salud del resto, de su familia, del resto de la sociedad y de la comunidad, de su vecino, del de al lado, del de todos. Aprovechen para estudiar. Cualquier duda, saben que estamos a disposición, nosotros también estamos estudiando, pero estamos obviamente como siempre a disposición de todos y de todas. Gracias por estar, ¿sí? Y por sumarse a esto. Cualquier duda que tienen, saben que nos pueden contactar. Nos vemos.